finales del siglo XX se produce en el país una gravísima crisis económica provocada por el presidente Maguad y por el grupo de banqueros. En donde hubo feriado bancario, en donde hubo la dolarización, medidas antipopulares. Incluso este gobierno es el culpable de expulsar cerca de 3 millones de ecuatorianos fuera del país por esta crisis financiera. Lucio Gutiérrez aparece en la escena pública el 21 de enero del 2000 en el derrocamiento de Yamil Maguad. No tenía antecedentes políticos, era un militar de alto rango, pero participa en la caída de Maguad en una vinculación bastante inédita con el movimiento indígena y otros sectores radicales hacia la izquierda. Él aparece, digamos, de un modo oscuro, ambiguo, pero con una máscara de progresista, de que estaba a favor de los pobres. La ciudadanía tiene que recordar que el 21 de enero un grupo de coroneles decidimos unirnos legítimamente al pueblo ecuatoriano en su justo reclamo. ¿Cuál era el reclamo? De decir basta a uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país, es decir, del expresidente Maguad. Entonces, de algún modo, Lucio emerge en ese contexto de crisis, una crisis de los partidos políticos, de la legitimidad global de las instituciones políticas, y esto catapulta su figura hacia el poder presidencial en las elecciones del 2002. Era una manera de penetrar en el corazón de los movimientos sociales del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía que venía hasta de semejante gobierno de Yamil Maguad, que había, en contubernio con los banqueros, había producido el congelamiento de depósitos, del feriado bancario, lo que significó que 3 millones de ecuatorianos salieran del Ecuador. Y que podamos tener tasas de 8 y de 12%, que son las tasas activas y pasivas internacionales. Allí se genera un grado de inestabilidad importante, de la que toma conciencia el pueblo ecuatoriano, y aparece la figura de Lucio Gutiérrez desde dentro de las Fuerzas Armadas, que tiene grado, coronel, y va a promover un proceso mediante el cual dan una especie de golpe contra Maguad, obligan a la salida de Maguad, y Lucio Gutiérrez, aparentemente, a nombre del pueblo ecuatoriano, toma presencia en los espacios de la institucionalidad ecuatoriana para generar una especie de acción tipo Ben-Hur para enfrentar a quienes habían diezmado con los recursos del país, de las instituciones del país, del pueblo ecuatoriano. De tal manera que él irrumpe con la ayuda nuestra en aquel día en que cambió la historia del país, de cierta manera porque quedó el mismo statu quo, no cambió casi nada. No pensamos en nosotros mismos, sino en los 12 millones de ecuatorianos que nos están empujando atrás. Tenemos ese respaldo moral y con eso no vamos a claudicar jamás. Esto, señores, es irreversible. Hoy el país comienza a ser refundado. Coronel Gutiérrez en ese instante estaba perteneciendo al Comando Conjunto y trabajaba en las secciones C3 y 2, que son operaciones de inteligencia. Entonces ahí se manejan todos los escenarios políticos y se sabe cuál es la conflictividad que se vive en el país. En un suceso que para muchos, más que una movilización popular, fue un golpe en el sentido más clásico, en el que la presencia de mandos medios del ejército puso en crisis el conjunto de la institucionalidad del país. La presencia de Lucio Gutiérrez como militar que conocía la realidad de las Fuerzas Armadas también debe ser entendida en un momento determinado para saber hasta dónde diezmó a las fuerzas progresistas existentes también dentro de las Fuerzas Armadas, que es una de las cosas fundamentales en un proceso de cambio de un país, contar con Fuerzas Armadas progresistas, patrióticas, nacionalistas, sin estar sometidas al imperio. Igualmente quiero agradecer a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por ese respaldo masivo, por ese respaldo monolítico, como no podía ser de otra manera. Y ahí sale este señor Gutiérrez como una esperanza para el pueblo ecuatoriano. Junto al movimiento indígena se toma la asamblea, nos movilizamos y se cambia y se destituye al presidente Yamil Maguad. ¡Fuera Yamil! ¡Fuera! ¡Fuera Yamil! ¡Fuera!
De hecho, él hace un levantamiento interesante porque se levanta contra un gobierno corrupto, un gobierno que se vendió a los banqueros. Entonces, con esa imagen, además de ser un hombre de pueblo, es de la Amazonía, digamos, aparece como un hombre sencillo, la máscara por lo menos, el maquillaje con la que él aparece, popular, progresista y de izquierdas. Así aparece Lucio Gutiérrez, por lo tanto genera la imagen de un personaje que enfrenta a Maguad y que lo hace a nombre del pueblo ecuatoriano. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Y los que siempre se han beneficiado del pueblo, hoy es su deber patriótico, hoy es su deber histórico de desprenderse de lo que han adquirido en buena o en mala forma y apoyar a esta decisión del pueblo ecuatoriano. Ese es el coronel Lucio Gutiérrez, que luego va a optar por la candidatura presidencial años más tarde, y él va a dar un discurso de corte antiimperialista, antinorteamericano, pro cambio, a favor de los procesos de transformación en América Latina, en contra del neoliberalismo, es decir, es una figura de cambio. Entonces él aparecía como que estaba de parte de este lado, de parte del lado bueno, del lado justo de la vida. Fue una esperanza del pueblo ecuatoriano. Apoyamos incluso nosotros como organización, la FENOCIN, la CONAIE, Pachacuti, Partido Socialista y otros partidos de izquierda, sectores populares. Se apoyó a este señor Gutiérrez sin pensar que a la vuelta de la esquina va a traicionar las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, las aspiraciones del movimiento indígena. A la cúpula de la CONAIE, a la cúpula del Ecuarunari, quiero pedirles que enterremos las hachas de guerra. Y va a hacer una convocatoria. Esa es la otra habilidad de él. Si primero aparece en la escena y el segundo momento es que cuando vuelve a la candidatura, aparece siendo el convocante de fuerzas de la izquierda y del progresismo ecuatoriano. Entonces van a apoyar los sectores del MPD, sectores de Pachacuti, algunos sectores del socialismo. Entonces su surgimiento es en torno a la movilización con una agenda crítica, con un discurso antineoliberal, con un discurso que condenaba el sometimiento del país al eje Washington-Bogotá, pero en circunstancias de su acceso al poder gira rápidamente entre la primera y la segunda vuelta, da algunas señales ya de este cambio de posicionamiento político. Cambia de direccionamiento de su agenda gubernativa entre la primera y la segunda vuelta del año 2002. Antes de empezar la segunda vuelta, se reúne con el Fondo Monetario, con diversos agentes económicos y políticos de los Estados Unidos, y se puede advertir ahí un giro ya en su discurso hacia la segunda vuelta, en procura de bajar el perfil a la idea de una candidatura radical por izquierdas, trata de dar señales también hacia el centro, de mayor estabilidad política. Decía él que no permitiría la presencia de la base militar de Manta, decía él que enfrentaría a los Estados Unidos por la política imperialista, es decir, generó una imagen de transformación. Vemos pues que cuando se posesionó, al mes y medio, fue a Estados Unidos y se declaró el mejor amigo de Estados Unidos. Buenas tardes, encantado de saludarlos. Sí, gracias. El honor es mío. Para mí, el honor es para el España. Queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos, en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Inmediatamente cuando ya dijo queremos ser el mejor amigo de Bush, queremos ser el mejor aliado de Estados Unidos, nosotros dijimos ya aquí no jugamos ningún papel. Inmediatamente, creo que ni un mes o 2 meses de gobierno, retiramos el apoyo y nos fuimos a la oposición. Yo diría, a ver, que el movimiento indígena cometió un error enorme al hipotecarse totalmente a Lucio Gutiérrez. Porque además la división que él provoca en el movimiento indígena es muy importante en el sentido de que lo fracciona y lo involucra
porque hay algunos temas, como el tema de la base de Manta, en el que están involucrados sectores indígenas, sectores populares, en la toma de decisiones. Era una jugada con el objeto de decir, no soy yo, sino son los sectores sociales y populares que me acompañan. Ingresó a las comunidades con dádivas, con balas, picos, tal vez incluso productos comestibles. Él dejó una red clientelar en muchos sectores indígenas, en muchos sectores empobrecidos. Les dejaba carretillas, balas, balones de fútbol. O sea, una política clientelar de tratar de capturar al tejido social ecuatoriano con base en este tipo de cosas, ¿no? Su proceso, que devela su verdadera postura, va a quedar evidenciado de manera inmediata cuando, insisto, va a desalojar de su gabinete, de su gobierno, de sus esferas de influencia, a personajes que podrían ser considerados como gente democrática y progresista. Su cuñado, sus parientes, sus allegados formaban parte del entorno político que también habían fraguado de alguna manera una conducta, un comportamiento que era inadecuado. En el gobierno se demostró la actitud de que le decían una cosa, le salía por acá, llegaba el gabinete familiar y se cambiaban las cosas, sin respetar la estructura orgánica del partido, sin respetar su palabra de campaña. Janet Guterres, Lucio's other sister, High Officer of the Presidency. Paula, his third sister, at BEDE, the state bank, receiving a millionaire loan without fulfilling the requirements. Also a long list of other family members of the Colonel President. Olympia Vargas Babur of the New York Consulate, Martha Hurtado Babur in the Presidency of the Republic, and her husband, President of the Banco Nacional de Fomento, the Development Bank. Acordémonos de la famosa rectificadora, cómo le sacaron en la prensa, ¿no es cierto? Porque un día decía una cosa, el otro día cambiaba y decía otra. Ese era otro problema del coronel Gutiérrez, la autocracia. Se creía sabedor de todo, se creía conocedor de todo, y cuando ustedes vayan a las entrevistas, ¿cómo retacaba? ¿Cuánto cuesta una libra de azúcar? Este rato yo no realizo compras, me van a disculpar. Como nunca un antes, litro de aceite, una libra de papas. Como nunca, es que yo no puedo estar como presidente de la República en las minucias. Imagínense no con es una minucia cuántas comer todos los días, señor presidente. Por eso. ¿Es una minucia comer todos los días y comprar, saber si el sueldo le alcanza o no le alcanza? Inmediatamente se alió con la oligarquía, la derecha, a pesar de que la esperanza popular era de hacer los cambios fundamentales y radicales. Una política de doblez, era una política de camaleón que había cambiado, y era una política en la que además se insertaban grandes contradicciones en el manejo de la economía. En mi gobierno, por ejemplo, los precios nunca subieron un centavo. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles y transparentar el cobro del IVA. Incluso ya desde el inicio puso ministros banqueros, y los banqueros nos quebraron al país. Pero en el marco de ese intento de reacomodo más electoral, él aparentemente pacta algunas cuestiones con el Fondo Monetario, con Washington. Digamos que su coalición política es débil y él prefiere sostenerse en términos de coaliciones políticas. Sus relaciones con el Banco Interamericano, con el BID, con el proyecto político económico que significa el neoliberalismo fueron evidentes. Esta dinámica de operación de Gutiérrez lo que hizo fue desnudar al conjunto de la clase política, esta forma de pequeños pactos. Hubo errores tras errores. Primero es el engaño al pueblo ecuatoriano, de tener un discurso y hacer todo lo contrario en la práctica. Ser sumiso al Fondo Monetario Internacional, hacer paquetazos o el pinchazo que se llamó en esa época. Eso no le perdona el pueblo, eso no le perdonó, porque con él lo que vino es una cadena de traiciones. Traición en términos de la independencia. Él pretendió hacer del ejército ecuatoriano, que junto con el ejército colombiano, hacer esta especie de yunque. En consecuencia, este viraje ya me hizo pensar a mí en qué es lo que iba a pasar con el proyecto que había nacido. Yo asumí que sí hubo una reunión aquí en Quito cuando formábamos el partido con aquel personaje que había sido el canciller de las FARC. Y obviamente no querían hablar conmigo, sino con el posible candidato de ese entonces. ¿Qué le preguntaron?
Le preguntaron que cuál sería su accionar en caso de llegar a ser presidente en el tema de las FARC. Entre las FARC y Lucio Gutiérrez, de la relación del financiamiento de unos $600.000 más o menos, que le habría entregado la FARC a Lucio Gutiérrez para la campaña. Hay esa información que se tiene, que tuvo relaciones con grupos irregulares de Colombia. Vienen acá los guerrilleros temporalmente y ellos son devueltos a sus grupos de actuación. ¿Y dónde los tendrían? Bueno, yo creo que eso, el Ecuador tiene 260.000 kilómetros cuadrados, hay bastante espacio. ¿Tuvo financiamiento extranjero? De esto no me cabe la menor. Yo creo que es un proyecto político el de él. El que tuvo financiado tenía vinculaciones con el gobierno de Uribe. Creo que vinculaciones con la gran potencia del norte también. Eso no me cabe la menor duda. Él firmó la carta de intención y se pegó al lineamiento norteamericano. Y mucha gente, por ejemplo, no sabía cómo es que Lucio Gutiérrez en menos de un mes llega a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no sabía, por ejemplo, que desde el 2001, 2002, yo mantuve durante la formación de mi partido político permanentes reuniones con los representantes del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Con lo que la coalición que lo llevó al poder se rompe a los 7 meses de su arribo al poder en agosto del 2003, con el retiro del MPD y de Pachacútec. Usted ve en los documentos que yo le he entregado del periódico El Nacional de Caracas, yo estuve allá 15 días antes, pero el 14 de septiembre del 2004 yo le canté la caída. Yo dije que él estaba con un pie afuera. El pueblo también se cansa de las mentiras, de los engaños, de los abusos, que generalmente cuando se obnubilan en el poder las autoridades no lo ven. El movimiento social ecuatoriano para entonces había asimilado con mucha fuerza la circunstancia de que en este país había que doblegar a las políticas neoliberales. La gente salía a la calle, protestaba, convocaba el alcalde en ese momento, Paco Moncayo, convocaba el prefecto. Se toman las calles, familias, mujeres, jóvenes, una protesta bastante original que no acude a los mecanismos tradicionales que debe usar el movimiento indígena o el movimiento obrero, desborda la política, toma por sorpresa al conjunto de actores políticos, a los medios de comunicación, entonces pone en crisis el statu quo. Los sectores progresistas, los sectores sindicales y la ciudadanía fueron cansándose de una política que al mismo tiempo era una política de doblez, era una política de camaleón. El 13 de abril del año 2005, el ministro Óscar Rayerbe de Gobierno, en un afán arrogante y prepotente, dice: lo que pasa es que la gente aquí prefiere trabajar. Y le preguntamos a la gente: oigan, ¿en verdad ustedes? Lo que dice el ministro Rayerbe se está burlando del pueblo ecuatoriano, de las protestas. Es lo que dice que la gente prefiere trabajar. Y empieza a llamar la gente a la radio. Y una señora llama, a lo mejor, y dice: hoy a las 9 de la noche nos vamos a congregar, golpeemos las ollas. Esa fue, golpeemos las cacerolas. Así empezó. Ya no estábamos frente a una movilización clásica que había hegemonizado la protesta popular en el Ecuador de la mano del movimiento indígena, los levantamientos, no era tampoco una huelga, era una combinación de repertorios que estaban contagiados también por las movilizaciones en el sur del continente, concretamente en Argentina en el 2001. Lo cierto es que esta noche la gente ya congregada en las Chiris, bastante gente, unas 2.000 personas, para hacer una convocatoria así nomás, parecía bastante gente, y unos deciden subirse al domicilio de Lucio Gutiérrez y deciden hacer lo que los argentinos llaman un scratch, que era pitar. Primero quisiera iniciar esta conversación amigable rechazando frontalmente a aquellos, creo que no hay que calificar de otra manera sino forajidos, que fueron anoche a mi residencia. El viernes de esa semana, Gutiérrez mandó incendiar la radio. Llegaron hordas de funcionarios del gobierno, embriagados. Nosotros nos encerramos ahí y llamamos a la gente y dijimos: ¿quieren incendiar la radio? Y vinieron como 5.000, 7.000 personas a defender la radio y les persiguieron a estos y lograron cogerles a 2.
con carro y todo, y les traen a la radio, yo les entrevisto, y ellos dicen, confiesan públicamente, dicen, sí, era del ministro de Bienestar Social, en ese momento el que les había enviado. El día sábado Gutiérrez declara estado de emergencia, estado de sitio, se prohíben las reuniones, que la gente no hable. Fue peor, la gente dijo yo hablo, y además identificaba. Está la ciudad desierta, los negocios cerrados. Vi durante el trayecto, casi desde la Rumiñao y hasta la Colón, apenas 2 buses. Poco a poco está siendo totalmente bloqueado. Los manifestantes han salido desde diversos sectores, desde diversos puntos, y en el puente del Guambra 2 periodistas gráficos fueron agredidos. Por eso el pueblo se levantó en las calles y dijo, fuera mentirosos por falsear la verdad, por engañar al pueblo ecuatoriano, tiene que ir afuera. Los forajidos se levantaron y dijeron, basta, hasta aquí nomás el engaño. Por lo tanto, el pueblo ya entre Mahuad y Gutiérrez hacia afuera, todos, la asamblea y el ejecutivo. Ahí no estaba en juego solo la caída de Gutiérrez, el gobierno de Gutiérrez y la legitimidad de Gutiérrez, sino que fue una movilización radicalmente antipartidaria, ¿no? Todos los actores políticos fueron cuestionados en esa movilización. El grito de guerra era que se vayan todos, no era solo que se vaya Lucio. Se cuestionó al conjunto de la clase política e incluso yo diría al conjunto de la representación social, tanto sindicatos, movimientos indígenas, los mismos medios de comunicación fueron cuestionados, ¿no? Fue una insurrección popular de un carácter antipartidario y antirrepresentación radical. Cuando Gutiérrez estaba cayéndose en Quito, en Guayaquil los socialcristianos estaban pidiendo calma y tranquilidad para el orden de la sucesión constitucional, porque les interesaba que ese orden se mantuviera en la medida en que quien iba y quien fue luego el presidente, les iba seguramente a asegurar los procesos de las privatizaciones y lo demás. Subía la tensión, subía la rabia. Y entonces me acuerdo que el 18 la gente dice, tenemos que hacer una marcha. Tenemos que mostrarle a este gobierno la verdadera magnitud de la protesta, a que no se ría, que no se burle. Entonces organizaron una marcha, en la Cruz del Papa se congregaron de 150.000 a 200.000 personas. Y esa marcha en la noche fue la que ya fue el golpe de gracia. Gutiérrez sacó todas las fuerzas de la represión, se les acababan las bombas lacrimógenas ya a los policías. Lucio Gutiérrez utilizó gases lacrimógenos y gases, algunos decían gas pimienta, gases prohibidos. Y ahí es donde muere un fotógrafo, García. Yo me acuerdo de esa noche, yo me acuerdo que yo le dije, Gutiérrez, te has manchado las manos de ese hombre. No puedes estar un minuto más en el poder. On April the 19th, a huge demonstration in Quito was brutally repressed by the police. Julio Garcia died, a Chilean photographer and social activist. Hundreds of people were wounded and suffocated. Tenía un enfrentamiento, era un acto demencial, una negligencia criminal, porque al otro día trae hordas a sí mismo empobrecidas, envilecidas, de fuera de la ciudad de Quito, creyendo que la gente aquí en Quito se iba a amedrentar, se iba a cobardar. No, señor, la gente no les dejó pasar esos buses, la gente sacó sus propios vehículos y pusieron en las entradas principales de Quito y les salió la gente a enfrentar. Y ahí, digamos, esa mañana se les dijo a las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer ustedes? Siempre la movilización social en coyunturas de caída presidencial ha estado acompañada del rol estratégico de las Fuerzas Armadas, de un rol casi dirimente. Y la movilización popular se acompaña con una aceptación tácita de los militares de que hay una situación de ingobernabilidad y que ellos no pueden seguir sosteniendo la protección del presidente. Las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo a Gutiérrez hacia el mediodía, y ya los sucesos son después de un bochorno que había jurado que iba a morir en el intento. Quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Yo le pregunto, bueno, Lucio, ¿cuál es la situación? Me dice, no, yo resistiré aquí hasta la muerte. A los pocos minutos estaba en la maletera de un carro, entró en la embajada de Brasil. Me enteré porque me llamó Lula. A propósito de la caída del coronel Gutiérrez del 20 de abril del 2005, hay que recordar un dato que no conoce posiblemente la ciudadanía ecuatoriana. El coronel Gutiérrez pidió asilo político en la embajada de Venezuela. Pidió para él y para su hermano. Y está comprobado. El capitán Gilmar Gutiérrez estuvo asilado 6 horas en la embajada de Venezuela.
fue corriendo en un helicóptero, volando, mejor dicho, fue al aeropuerto y la gente quería ir al aeropuerto a cogerle preso. ¡Se libró! Y ahí es que se refugió en la embajada de Brasil y finalmente, digamos, huyó del Ecuador. Gutiérrez estuvo en prisión, volvió a la política, mantuvo una cierta estructura organizativa, ganó gobiernos locales, representación parlamentaria. Entonces, si bien queda con este sello de traición a la voluntad popular, también logró estabilizar otras relaciones políticas. Él acepta que fue a reunirse con el embajador norteamericano en la casa de un empresario colombiano, y en la cual él va a prestarse a indicar que él está dispuesto a recorrer Latinoamérica para desprestigiar a Chávez y al gobierno de Rafael Correa. ¿A cambio de qué? A cambio de que le garanticen la vida para él regresar a lanzarse a ser candidato. Él, cuando arranca la campaña electoral de los años 2000, dice que la figura del comandante Chávez es una de las figuras más importantes que existen en el continente. Hoy dice exactamente lo contrario. Es totalmente auténtica esa carta. El presidente Chávez también ya lo ha dicho, ¿verdad? Que él tiene esa carta. Entonces también me da mucha pena, ¿no?, que el coronel Gutiérrez niegue. Y está claramente lo que él dice. Las lisonjas que lanza Fidel Castro, las lisonjas que lo lanza el mismo presidente Chávez. Y él dice que esta será la segunda patria bolivariana. Una carta, no, pero una carta de puño y letra mucho antes. Yo era presidente ya, diciendo que él iba a ser presidente antes, para convertir a Ecuador en la segunda república bolivariana de Sudamérica. Bueno, llegó a presidente y después se nos escondía, pero huía, en verdad salía despavorido cuando me veía a mí o a Fidel o a alguno de nosotros, se escondía. De tal manera que el rol de Gutiérrez es un rol complejo, es un rol en el cual hoy, en la campaña electoral, se advierte todavía sus disposiciones, no solamente para enfrentar el tema electoral, sino para hacer rodar un discurso ideológico que afecte a los intereses del cambio del Ecuador y del continente. Continuó con un discurso clientelar, asistencialista de base, ofreció prácticamente volver al pasado, a la estabilidad de precios, imágenes bastante además ambiguas. Ya no logra interpelar a la sociedad con su discurso proto-popular, pseudo-nacionalista. Y creo que ese es una de las sanciones que da el pueblo ecuatoriano ahora mismo en las urnas, que ya no tiene confianza en él. Aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde